La marca del número 666, un símbolo que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, ha generado un sinfín de inquietudes en el corazón de muchos fieles. Para algunos representa una amenaza directa, para otros un desafío espiritual al que deben enfrentarse. Pero es importante recordar que todo en la vida cristiana tiene un propósito profundo, incluso aquello que, a primera vista, parece oscuro y temible. El número 666 no debe ser visto simplemente como una maldición, sino como una llamada a la reflexión, a la resistencia espiritual y a la fidelidad a Dios. Si cerramos los ojos y nos dejamos llevar por la sabiduría divina, podemos descubrir que, más allá de los miedos y las interpretaciones erróneas, se esconde un mensaje de esperanza. En este momento te invito a abrir tu corazón y tu mente, no para temer, sino para entender. El número 666 no es un símbolo de derrota, sino una señal de que debemos fortalecernos en la fe. Como cuando un hijo se enfrenta a un reto en su vida, el padre no lo abandona, sino que lo acompaña con amor, enseñándole a ser más fuerte. Asimismo, Dios no nos deja frente a la oscuridad, sino que nos brinda la luz de su palabra. Reflexionemos juntos sobre cómo el número 666 se conecta con la resistencia espiritual y lo que este mensaje tiene para nosotros en este momento. A través de este proceso, aprenderemos a ver más allá del miedo y a vivir con una fe renovada y firme. Al final de este camino, sentirás el abrazo protector de Dios, que nunca nos abandona, ni siquiera cuando las sombras parecen alargarse sobre nosotros. ¿Te has sentido alguna vez perdido o temeroso frente a lo desconocido? ¿Te has preguntado por qué ciertos símbolos o situaciones nos invitan a sentir miedo? Quizás lo que debemos aprender es a caminar con fe, sabiendo que la presencia divina es más poderosa que cualquier oscuridad. Permíteme compartir contigo una historia que ilumina este camino de comprensión. San Juan Evangelista, el amado discípulo de Cristo, fue testigo de visiones que nos dejaron un mensaje claro, aún en los momentos más oscuros. Cuando el imperio del mal parecía reinar, el amor de Dios sigue siendo invencible. En su exilio en la isla de Patmos, donde fue enviado por proclamar el Evangelio, San Juan recibió la visión que ahora conocemos como el Apocalipsis. Esta visión no fue para infundir miedo, sino para fortalecer la fe del pueblo de Dios, para que no temieran ante los poderes del mal. San Juan, a pesar de las adversidades y persecuciones, nunca vaciló en su fe, y su testimonio sigue siendo una luz que ilumina el camino de todos los creyentes. El número 666, que aparece en su visión, es una advertencia sobre la tentación y el poder del mal, pero también es un recordatorio de que, al final, la victoria es de los fieles, de aquellos que permanecen firmes en la verdad de Cristo. De la misma manera, nuestras vidas están llenas de pruebas que parecen ser insuperables. Pero, si caminamos con fe, entendemos que no estamos solos. Dios nos fortalece y nos da la fuerza para resistir. Si en algún momento te sientes sobrecogido por el mal o por las tentaciones que parecen aplastarte, recuerda que San Juan nos mostró que la luz de Cristo siempre prevalece. No importa cuán oscuro sea el camino, el amor de Dios es más grande que cualquier sombra. Para ayudarnos a mantenernos firmes en la fe, una práctica poderosa es la oración. La oración es un acto de rendición y confianza. Cuando oramos, no estamos simplemente recitando palabras vacías, sino que estamos abriendo nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. A través de la oración, nos acercamos más a Dios, buscando refugio en su presencia. Te invito a orar conmigo ahora. Señor, en tu luz busco refugio. Protege mi alma de las sombras del mal, y guíame con tu paz eterna. Fortalece mi corazón para que resista las tentaciones y sea siempre fiel a tu voluntad. Esta oración, sencilla pero poderosa, es una manera de reforzar nuestra resistencia espiritual. Al dedicar unos minutos cada día a orar, abrimos espacio para que la luz de Dios transforme nuestros miedos en confianza y nuestras dudas en certeza.
La oración no solo es un refugio, sino también un medio para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Te invito a que, cada vez que te enfrentes a una prueba, hagas una pausa y eleves tu corazón a Dios en oración. Busca su guía no solo en los grandes momentos de dificultad, sino también en los pequeños detalles de tu vida cotidiana. Al final del día, no se trata de enfrentar las pruebas por nuestra propia fuerza, sino de permitir que la fuerza de Dios trabaje a través de nosotros. Recordemos las palabras del apóstol Santiago: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Santiago 4:7. Este versículo nos recuerda que al someternos a la voluntad de Dios, el mal no tiene poder sobre nosotros. Al vivir bajo su protección, somos capaces de resistir cualquier tentación. En este sentido, el número 666, lejos de ser un símbolo de derrota, se convierte en una invitación a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en la verdad de Dios. Como una última reflexión, pregúntate, ¿qué es lo que realmente tememos? ¿El número 666 o la falta de fe en el poder de Dios? El miedo viene de nuestra desconexión con Él. Cuando nos acercamos a Dios, el miedo se disuelve y somos capaces de enfrentar todo con la paz que Él nos otorga. Así que, en lugar de temer, busquemos la fuerza en la fe. Que la luz de Cristo ilumine tu camino y te dé la fortaleza para resistir. San Juan Evangelista, aquel que fue llamado el discípulo amado, vivió una vida de testimonio y dedicación a Cristo. Su cercanía a Jesús no solo le permitió conocer su amor, sino que también le otorgó la visión que más tarde plasmaría en el libro del Apocalipsis. La revelación que recibió en la isla de Patmos fue profundamente espiritual, y en ella se encuentran mensajes que nos llaman a la resistencia ante el mal y a la esperanza en el triunfo definitivo de la luz. En sus visiones, San Juan no solo observó el final de los tiempos, sino también la lucha constante entre la luz y las tinieblas. Él, que fue testigo de las enseñanzas y los milagros de Jesús, ahora debía transmitir la verdad a las generaciones venideras. Aunque las fuerzas del mal sean poderosas, al final la victoria será del Cordero de Dios. Al leer el Apocalipsis, encontramos el temido número 666, un símbolo que se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Sin embargo, la verdadera lección no radica en el miedo que este número pueda generar, sino en la advertencia que ofrece. La lucha contra el mal está presente en cada momento de nuestra vida. El número 666 es la marca de la bestia, pero también es una llamada a reconocer nuestras propias tentaciones y a permanecer firmes en nuestra fe, tal como hizo San Juan. En su exilio, él nunca cedió a las presiones del mundo ni a las amenazas que lo rodeaban. Su fe, profundamente anclada en Cristo, fue su protección y su fuerza. Si observamos la vida de San Juan, vemos que su resistencia no provenía de una voluntad humana pura, sino de su total entrega a Dios. Fue el amor de Cristo lo que le dio el valor para enfrentar las dificultades, y su fe lo mantuvo firme a pesar de las adversidades. La visión del número 666 es una advertencia, sí, pero también una oportunidad para reforzar nuestra relación con Dios y para tomar conciencia de las fuerzas que pueden apartarnos de Él. En nuestra vida cotidiana, el mal puede manifestarse de muchas maneras, no solo en situaciones externas, sino también en nuestros propios corazones. Las tentaciones, el orgullo, la ira, el miedo, todo eso son manifestaciones de las sombras que acechan nuestro camino. La pregunta que debemos hacernos no es si alguna vez nos encontraremos con el 666, sino cómo reaccionaremos cuando las fuerzas oscuras traten de alejarnos de la luz de Cristo. San Juan nos muestra que, aunque el mal sea grande, la luz de Dios es más grande aún. Debemos ser conscientes de que las pruebas nos llegan no para destruirnos, sino para enseñarnos a depender más profundamente de Dios. Si nos mantenemos firmes en la fe, si resistimos las tentaciones con la ayuda de la gracia divina, podemos ser más que vencedores. En medio de nuestras luchas,
tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios, de descubrir la profundidad de su amor y de experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Como dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esta cita nos recuerda que, aunque los enemigos espirituales puedan ser numerosos, no hay nada más grande que el poder de Dios. Es en este poder divino en el que debemos confiar, especialmente cuando sentimos que las pruebas nos superan. A veces podemos pensar que somos demasiado débiles para resistir, pero debemos recordar que, con Dios, todo es posible. Te invito entonces a reflexionar sobre esta lección. ¿Qué significa para ti el número 666? ¿Lo ves como un símbolo de miedo o como una oportunidad para fortalecer tu fe? En las Escrituras, Dios no promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí nos asegura que siempre estará con nosotros. El número 666 puede ser una advertencia, pero también puede ser un recordatorio de que, aunque las pruebas lleguen, la fidelidad a Dios nos llevará siempre a la victoria. Como práctica espiritual, te animo a que, cada vez que te enfrentes a una dificultad, recuerdes la vida de San Juan. Reflexiona sobre su fe inquebrantable y sobre cómo, a pesar de las adversidades, nunca dejó de confiar en la promesa de Dios. Si alguna vez sientes miedo o incertidumbre, eleva tu corazón a Dios en oración. Pide la gracia de permanecer firme en la fe y de resistir las tentaciones que puedan alejarte de su amor. Puedes orar de esta manera: Señor, ayúdame a ser firme en mi fe. En los momentos de duda, dame la fuerza para resistir las tentaciones y mantener mi mirada fija en ti. Que tu luz me guíe y me fortalezca para enfrentar las sombras con la certeza de que tú eres más grande que cualquier mal. Al meditar en la vida de San Juan y en las enseñanzas del Apocalipsis, entendemos que el número 666 no es solo una advertencia sobre lo que está por venir, sino una invitación a vivir con mayor conciencia de las luchas espirituales diarias. Al resistir las tentaciones y permanecer en la luz de Cristo, podemos estar seguros de que no solo resistiremos el mal, sino que creceremos en nuestra relación con Él. Que en cada prueba podamos recordar que la victoria final es de los fieles, de aquellos que permanecen firmes en la fe, como lo hizo San Juan, quien, a pesar de todo, nunca dejó de confiar en las promesas de Dios. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para fortalecer nuestra fe y protegernos de las tentaciones. Cuando nos enfrentamos a la oscuridad, ya sea interna o externa, la oración es nuestra luz, la que nos guía y nos permite mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. A través de la oración, nos rendimos ante la voluntad divina, nos conectamos con el Espíritu Santo y encontramos paz en medio de las pruebas. La oración no es solo una serie de palabras pronunciadas de manera mecánica, es un acto profundo de entrega, de confianza en que, en cada momento, Dios nos escucha y responde, no porque se trate de fórmulas mágicas, sino porque está presente con nosotros en nuestra vulnerabilidad. No olvidemos que, a veces, las respuestas de Dios no siempre son inmediatas, ni tan claras como esperamos, pero su presencia nunca nos abandona. Cuando oramos con el corazón abierto, podemos estar seguros de que Él nos está guiando, aunque no siempre entendamos sus caminos. Como dijo San Agustín, la oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Esta profunda reflexión nos invita a entender que la oración no es solo un medio para pedir lo que queremos, sino una forma de alinearnos con la voluntad divina y de permitir que Dios transforme nuestra vida. A través de la oración, encontramos fuerza para resistir las tentaciones que el mundo nos presenta. Pero, ¿cómo orar cuando las sombras del miedo o el mal nos rodean? Hay momentos en los que el alma se siente débil,
cuando las dificultades parecen abrumarnos y en esos momentos puede parecer que las palabras se nos escapan. Sin embargo, incluso en el silencio de nuestro corazón, Dios está allí, esperando que abramos nuestra vida a Él. Una oración sencilla, pero sincera, puede ser un refugio poderoso. Señor, en ti confío. En medio de mis miedos, te abro mi corazón y te pido que me fortalezcas. Que tu luz ilumine mi camino y me guíe hacia la paz. Esta oración, aunque breve, refleja un acto de confianza, de rendición y de búsqueda de fortaleza en la gracia de Dios. Puede ser un punto de partida en esos momentos de desesperación cuando no sabemos por dónde empezar. La oración, además, no debe ser solo una respuesta en los momentos de prueba, sino una constante en nuestra vida diaria. Al igual que un árbol necesita agua para crecer, nuestra alma necesita la oración para mantenerse viva y fuerte en la fe. Al orar regularmente, podemos fortalecer nuestra relación con Dios y desarrollar la paciencia y la sabiduría necesarias para discernir su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Esta práctica nos enseña a escuchar con atención la voz del Espíritu Santo y a tener la humildad para seguir su guía. Al meditar en las Escrituras, encontramos ejemplos de santos que han utilizado la oración para enfrentar los momentos más oscuros de sus vidas. Uno de estos ejemplos es la vida de Santa Teresa de Ávila, quien, a pesar de las múltiples dificultades y obstáculos que enfrentó, nunca dejó de orar. En sus momentos de profunda angustia, la oración fue su refugio, y a través de ella encontró la fortaleza para resistir. Santa Teresa entendió que la oración no es solo un medio para pedir, sino una forma de abrir nuestro ser a la presencia de Dios. Ella nos enseñó que la verdadera oración es aquella que nace desde lo profundo de nuestro corazón, aquella que se hace con humildad y amor. Al seguir su ejemplo, podemos aprender a orar con mayor profundidad y sinceridad, sin miedo ni reservas. La oración, entonces, es una práctica vital que debemos incorporar a nuestra vida diaria. Pero, además de la oración, la meditación también juega un papel crucial en nuestra vida espiritual. Meditar nos permite calmar nuestra mente y abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Al meditar sobre las Escrituras, por ejemplo, podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas más profundas y recibir la paz que solo Dios puede dar. En el libro de los Salmos encontramos una hermosa invitación a la meditación. En tu ley meditaré de día y de noche. Salmo 1, 2. Al meditar en la palabra de Dios, permitimos que ella transforme nuestro ser y nos prepare para enfrentar las pruebas con sabiduría y fe. Es importante recordar que la oración y la meditación no son prácticas aisladas, sino que deben ir acompañadas de un corazón dispuesto a cambiar. La transformación espiritual no sucede de inmediato, pero con el tiempo, si perseveramos, veremos los frutos de nuestra dedicación a la vida de oración. Como dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. En cada oración estamos pidiendo la ayuda de Dios, pero también estamos abriendo la puerta para que Él entre en nuestras vidas y nos transforme. La oración, entonces, es un acto de fe y de esperanza, una manera de abrir nuestro corazón a la acción de Dios, sabiendo que Él está siempre presente, incluso cuando no lo sentimos. Al practicar la oración diaria, cultivamos una relación más profunda con Dios, una relación que nos fortalece en los momentos de prueba y nos guía hacia la paz. Si alguna vez sientes que no tienes palabras para orar, recuerda que no se trata de cuán elaboradas sean tus oraciones, sino de la sinceridad con que las haces. Dios conoce tu corazón, y Él escucha incluso los susurros más silenciosos. Al final del día, lo que importa es tu disposición para acercarte a Él con confianza y amor. En cada oración, en cada momento de meditación, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote y fortaleciéndote en cada paso de tu camino. Que la oración sea, pues, tu refugio y tu fortaleza, y que en ella encuentres la paz y la sabiduría para enfrentar las pruebas que la vida te presente.
El libro del Apocalipsis, en su misteriosa profundidad, nos presenta el número 666 como un símbolo de la lucha espiritual. Es una cifra que ha despertado el temor en muchos y al mismo tiempo la curiosidad en otros. Sin embargo, es crucial que entendamos este pasaje dentro de un contexto mayor, el de la esperanza y la victoria final de la luz sobre las tinieblas. El número 666, asociado con la marca de la bestia, no debe ser visto simplemente como un signo de condena, sino como una llamada a la vigilancia espiritual. Es un recordatorio de que nuestra vida terrenal está llena de tentaciones, pero que en última instancia el mal no tiene poder sobre aquellos que permanecen firmes en su fe. En el Evangelio, Jesús nos promete que, aunque el mal exista, Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. Este es el mensaje central del Apocalipsis. La lucha entre el bien y el mal no es eterna. Al final, Dios reinará sobre todo. Por lo tanto, el 666 no es una condena definitiva, sino una advertencia para que nos mantengamos alertas y comprometidos con la voluntad divina. La verdad es que todos enfrentamos desafíos en nuestra vida espiritual, desde las pequeñas tentaciones cotidianas hasta las grandes pruebas que parecen arrastrarnos. Todos tenemos momentos en los que el mal se presenta de manera seductora y poderosa. Sin embargo, lo que debemos recordar es que cada tentación es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Al resistir, no solo superamos la prueba en sí, sino que nos acercamos más al corazón de Dios. El número 666 nos llama a la reflexión sobre las fuerzas que buscan apartarnos de la luz. Sin embargo, también es un recordatorio de que las pruebas que enfrentamos son temporales y que, con la ayuda de Dios, podemos resistirlas. La historia de los santos nos muestra cómo a través de la fidelidad y la obediencia a Dios, las tinieblas pueden ser vencidas. Un gran ejemplo de resistencia es la vida de San Antonio Abad, uno de los primeros monjes cristianos, quien, al enfrentarse a los ataques del mal y las tentaciones demoníacas, nunca cedió. San Antonio entendió que el verdadero poder no reside en la resistencia humana, sino en la fuerza que proviene de Dios. A través de la oración, la meditación y la vida ascética, encontró la gracia divina que le permitió resistir las fuerzas oscuras que lo atacaban. Su vida nos enseña que el mal puede presentarse en muchas formas, pero que al mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra devoción a Dios, podemos superar cualquier adversidad. Al pensar en las tentaciones que nos afectan, podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Nos dejamos llevar por la desesperanza o confiamos en el poder de Dios para superarlo? Las tentaciones son una parte inevitable de nuestra experiencia humana, pero lo que realmente define nuestra vida espiritual es cómo las enfrentamos. En el momento en que elegimos resistir, cuando decidimos apartarnos del mal y acercarnos a Dios, estamos eligiendo la vida, la luz y la salvación. El número 666, por lo tanto, nos invita a revisar nuestra propia vida espiritual. Nos desafía a examinar las áreas en las que aún podemos ser vulnerables, donde las tentaciones pueden tener un impacto, pero al mismo tiempo, nos ofrece la esperanza de que al mantenernos firmes, no importa cuán intensas sean las pruebas, el triunfo será nuestro, porque es el triunfo de Cristo sobre todo mal. Como enseñanza práctica, es importante que todos busquemos momentos de reflexión y oración en nuestro día a día, no solo cuando nos enfrentamos a las grandes pruebas, sino también en las pequeñas decisiones cotidianas. Podemos pedir a Dios que nos fortalezca y nos guíe. Podemos orar de esta manera: Señor, reconozco que en mi debilidad soy vulnerable a las tentaciones, pero confío en que con tu ayuda puedo resistir. Dame la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, y la fortaleza para elegir siempre el camino de la luz. A través de oraciones como esta, podemos renovar nuestro compromiso con Dios
y fortalecer nuestra fe para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Recordemos que, al igual que el apóstol Pablo nos enseña, no os dejéis vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Esta es la actitud que debemos cultivar, no solo resistir el mal, sino también transformar nuestras acciones diarias en actos de bondad y amor. Al hacerlo, estamos no solo venciendo las tentaciones, sino contribuyendo al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por último, al reflexionar sobre el número 666 y su significado espiritual, recordemos que, aunque el mal y la tentación siempre estarán presentes en nuestra vida, tenemos el poder de resistir. Dios nos ha dado su gracia, y con ella podemos vencer cualquier prueba. No estamos solos en esta lucha. Al permanecer firmes en la fe y al buscar siempre la guía de Dios a través de la oración y la meditación, podemos estar seguros de que la victoria es nuestra, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Cristo. Que esta reflexión nos fortalezca en nuestra vida espiritual y nos ayude a vivir cada día con la certeza de que, al final, la luz de Cristo brillará sobre todos los aspectos oscuros de nuestra vida. Al final del camino, cuando hemos enfrentado las pruebas y resistido las tentaciones, cuando hemos luchado contra las fuerzas oscuras que nos rodean, es importante recordar que nuestra fidelidad a Dios es nuestra mayor protección. Las pruebas no son solo momentos de sufrimiento, sino oportunidades para profundizar en nuestra relación con Él. Cada desafío nos invita a caminar más cerca de la luz divina, a aprender a confiar plenamente en su voluntad, incluso cuando no comprendemos todos los caminos que Él nos traza. Recordemos que, como dijo Jesús en el Evangelio, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Esta invitación no solo es para los momentos de paz, sino especialmente para aquellos en los que sentimos que las fuerzas oscuras nos acechan o nos arrastran. Es en esos momentos cuando más necesitamos descansar en su amor, cuando más debemos entregarnos a su voluntad. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han sido ejemplos vivientes de cómo, a través de la fe y la entrega, podemos vencer cualquier adversidad. San Francisco de Asís, por ejemplo, experimentó una profunda transformación espiritual. Cuando abandonó su vida de riqueza y comodidad para seguir a Cristo, no solo cambió su vida exterior, sino que también permitió que su corazón fuera purificado y lleno de la paz que solo Cristo puede dar. En su vida encontramos una lección invaluable: la paz no viene de la ausencia de dificultades, sino de la presencia de Dios en nuestro corazón. San Francisco entendió que el verdadero descanso no se encuentra en la ausencia de pruebas, sino en la entrega total a Dios, confiando en su providencia y en su amor incondicional. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra propia vida. ¿En qué medida buscamos descansar en Dios, incluso en medio de las pruebas? ¿Confiamos en su voluntad o intentamos manejarlo todo por nuestra cuenta? En nuestra vida diaria, muchas veces nos encontramos agotados, luchando con nuestras preocupaciones, con nuestras luchas interiores, con los miedos que nos acechan. Sin embargo, la verdadera paz solo llega cuando decidimos entregarnos a Él, cuando le permitimos ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. La invitación de Jesús a descansar en Él no es solo una promesa de consuelo, sino una llamada a la confianza total. Cuando nos rendimos a su voluntad, dejamos que su paz inunde nuestro ser. Y aunque las tormentas sigan a nuestro alrededor, dentro de nosotros hay serenidad. Una forma práctica de cultivar esta paz es mediante la oración diaria. No se trata solo de orar cuando necesitamos algo o cuando enfrentamos un reto, sino de hacer de la oración una parte constante de nuestra vida. Al comenzar y terminar el día en oración, podemos crear un espacio donde Dios sea la prioridad, donde su paz gobierne nuestros corazones. Incluso en los momentos más sencillos de la vida cotidiana, podemos invocar su presencia, pedirle sabiduría y gracia y entregarle nuestras cargas. Un ejemplo sencillo de oración es: Señor, en tus manos pongo todo lo que soy y todo lo que tengo. Ayúdame a confiar en tu voluntad, a descansar en tu paz y a ser fiel a tu amor. Esta oración, aunque breve, tiene un profundo significado. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que hay un refugio seguro en Dios, que Él está cerca y dispuesto a darnos la paz que tanto necesitamos. A través de la oración diaria,
aprendemos a reconocer su presencia en cada momento de nuestras vidas. Como dice el Salmo, «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar». Salmo 23, 1, 2. Esta imagen de descanso no es solo física, sino espiritual. Dios es quien nos da el descanso verdadero, cuando nos entregamos completamente a Él y dejamos que su amor gobierne nuestro corazón. Pero la paz que Dios nos ofrece también está ligada a la obediencia. Cuando seguimos su voluntad, cuando caminamos en sus caminos, experimentamos la paz que proviene de hacer lo que es justo y verdadero. En nuestra vida diaria, esto puede manifestarse en pequeños actos de obediencia, en nuestra disposición a perdonar, en nuestra voluntad de amar a los demás como Cristo nos amó, en nuestra dedicación a servir sin esperar recompensa. Cada acto de obediencia es un paso hacia la paz, porque al vivir según la voluntad de Dios, nos alineamos con su propósito para nuestras vidas. En los momentos de prueba, es fácil sentir que estamos solos o que nuestras luchas son demasiado grandes para ser vencidas. Pero recordemos que la fidelidad a Dios, aunque desafiante, nunca es en vano. A través de los santos como San Francisco, vemos que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de la relación interna con Dios. La verdadera paz llega cuando aprendemos a descansar en su voluntad, cuando confiamos en que Él siempre está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Finalmente, al enfrentar las luchas de la vida, no olvidemos la promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta es una promesa poderosa. Aunque el mal esté presente, aunque las pruebas sean duras, la victoria ya está asegurada en Cristo. Al permanecer fieles, al descansar en su amor, podemos estar seguros de que, al final, todo será restaurado y nuestra fidelidad será recompensada. Que este mensaje te fortalezca en tu camino y te recuerde que, a pesar de las sombras que puedas encontrar, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Que la paz de Cristo esté contigo, ahora y siempre.